Bueno, me presento para los que no me conocen. Soy el psicólogo César Sarmiento, el psicólogo del Colegio San Ángel de Coatzacoalcos. Actualmente estoy haciendo mi maestría en psicoterapia infantil y también tengo un diploma en tanatología. Así que muy bien, vamos a empezar. Como ven, el tema es de pequeños emperadores. Principalmente a esto se le conoce como un síndrome del niño tirano o síndrome de la niña tirana en cuestión de que sea una niña. Para poder definir lo que es el niño tirano, tenemos que agarrar lo que es el concepto. Vamos a tomarlo como síndrome de emperador o emperatriz. Muy bien. Principalmente el concepto sería, para conseguir sus propósitos, gritan, amenazan y agreden física y psicológicamente a sus padres. Esta parte es vital, ya que lo que hacen estos niños o niñas es que hacen todo lo posible para adquirir un beneficio, ya sea que les den dinero para una compra o principalmente los lleven a algún lugar. Lo tienen principalmente por agresión física o verbal, a veces por amenazas, por insultos, por todo tipo de cosas. Hacen de todo para llegar a este beneficio. Como sabemos, ante cualquier conducta de cualquier persona, se queda arraigada en el ser cuando ésta ve de que por la conducta obtiene un beneficio, ya sea que se le dé algo o ya sea que sienta alguna recompensa o algún placer. Esto es de ley en cualquier conducta humana. Muy bien. Se podría decir que su nivel madurativo en el ámbito de la empatía, que es la capacidad de ponerse en la piel de otra persona, está muy poco desarrollado. Esto es algo que va incrementando, el hecho de que se vaya generando poca empatía. Gradualmente, conforme vaya creciendo el niño y se le vayan permitiendo los aspectos en los que él está envuelto, como son las amenazas, también como son los gritos, los insultos, los pataleos, los berrinches, se va a ir arraigando más en el niño. Y esto va a adquirir prácticamente poca empatía con los demás, con sus papás, en la escuela. Normalmente estos niños tienen problemas no solamente en casa, también en la escuela y con sus amigos. Y normalmente, en cuestión de la escuela, estos niños se encuentran usualmente solos o apartados por la parte de que no se quieren juntar con él, sus amigos o amigas, porque saben que él ocupa lo que es la agresión o las amenazas o los insultos. Es algo muy propio de él con los niños que tienen este síndrome de emperador o emperatriz. Normalmente estos niños tienen un vínculo muy poco afectivo con los papás, ya que ellos casi no los ven como una figura de amor o de protección con ellos. No, lo ven simplemente como un beneficio a sus papás. Es por eso que cuando no obtienen un beneficio, ya sea como no eligen dónde van a pasar las vacaciones, no eligen dónde van a comer, no eligen qué van a hacer en el día, lo que hacen ellos es hacer hasta lo imposible para que se obtenga lo que ellos quieren. Y es aquí donde los papás, muchas veces por el hecho de calmar al niño, entre comillas, ceden o dicen que sí. Usualmente siempre ocupan la palabra sí, 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 o simplemente el silencio, que en cuestión del silencio no es un sí o un no, pero para el niño es una afirmación, una confirmación de su conducta. Es prácticamente como un pase a seguir haciendo lo que pues, él ha estado haciendo. Y al haber poco vínculo afectivo con los papás, es primordial porque va a haber poco vínculo afectivo con las demás personas que él se rodee. Va a ser con sus amigos o con sus vecinos o con sus maestros o con sus compañeros. Algo base aquí en el síndrome del emperador es que está el poder. Por eso se da este juego de roles. Porque el poder que estaba en las manos del papá y la mamá ya no están en manos de ellos. Están ahora en manos del niño. Y es aquí donde se crea como que una distensión o una fracturación en el sistema familiar. Porque se está lo que es revolviendo lo que es el sistema. Y al revolverse el sistema, en cuestión de que el niño tenga el poder, el niño va a crecer con lo que es una parte de manipulación muy extrema. Y a la violencia también. Pasa muy comúnmente en lo que son familias de hijo único.
ya que cuando hay hermanos o primos en el mismo sistema familiar, se ve muy poco, ya que los acostumbran desde pequeños a andar compartiendo, tanto compartiendo las cosas como compartiendo la atención de los papás. Y es por eso que no se da mucho en ese tipo de sistemas. Se da más en sistemas de familias con hijo único. ¿Ok? Muy bien. Esa es una parte fundamental. Aquí es de cómo se fabrica un niño tirano. Como tenemos aquí en el primer punto, sería principalmente la excesiva permisividad por falta de tiempo o culpa. Normalmente esto se da con los papás que están trabajando todo el día, en cuestión de que el niño ve que no se le están cumpliendo lo que son sus conductas o principalmente sus cosas que él quiere, va y ocupa la culpa. Le dice a los papás, no, tú no tuviste tiempo para mí, ¿por qué no me compras esto para que yo esté ocupado? O algo parecido. Los papás piensan de que tienen esta, ¿cómo decirlo?, esta mentalidad o este pensamiento de que, ok, por mi falta de tiempo le voy a comprar un juguete para que pues él esté todo el día con el juguete y no se dé cuenta de que yo no estoy ahí. Pero se da lo que es a la inversa. El niño ve de que obtiene un beneficio al culpar a los papás, al echarles principalmente lo que es la culpa por su falta de tiempo, por parte de los dos, aun cuando sea por el trabajo o por otra actividad que hagan los papás. ¿Sí? La ausencia de límites y normas va también muy arraigada a la falta de tiempo y excesiva permisividad, ya que se da aquí, como les había dicho al principio, una distinción de lo que son el sistema, y en cualquier sistema familiar equilibrado tiene que haber unos límites y normas claros y definidos. Al haber un síndrome de un niño tirano, prácticamente todo el sistema se ve fracturado y se ve, por alguna manera, ¿cómo decirlo?, afectado. ¿Por qué? Porque no hubieron estos límites y normas definidos desde un principio. Y es así que con los papás que no pudieron estar de acuerdo, por así decirlo, en los límites y normas, el niño no va a poder tener lo que es algo claro acerca de lo que son principalmente los límites y normas. Y al no tener esto, se da pie más a que la conducta del síndrome del niño tirano se dé muchísimo más tiempo en cuestión del niño y se haga más difícil conforme va pasando el tiempo. ¿Ok? El otro punto es la incoherencia. Y esto es igual primordial, porque se da lo que es en psicología llamamos el modelado. Para el niño los papás son el mundo prácticamente. Y en cuestión de que el papá haga algo, sea bien o mal, el niño lo va a copiar, lo va a adquirir. Esto pasa en todo sistema familiar, en toda familia y en todo sistema prácticamente, sea con límites difusos, no claros, o sea con límites establecidos. Esto es importante porque muchas veces, ya sea en una familia en donde ha habido violencia, ha habido consumo de drogas o ha habido vicios, el niño tiende a adquirir lo que son las conductas de lo que es el papá o la mamá. Normalmente estos tipos de casos de niño tirano se puede ver más en cuestión de donde hubo violencia intrafamiliar. Por ejemplo, en cuestión del papá. Hubo violencia por parte de él con la mamá y ya sea que por algún motivo el papá ya no esté dentro del sistema familiar y esté solamente la mamá o el niño, por no haber trabajado y no haberlo atendido de alguna manera, toda esa conducta que él adquirió del papá va a copiarla y la va a adquirir y la va a manifestar con la mamá. Y es donde se da lo que es el niño tirano, normalmente. Y es aquí donde también se toma el punto de consumo de alcohol y drogas en el sistema familiar. Como el último punto de la fabricación de un niño tirano, también se da la parte de darle todo. A veces llegan los papás y comentan, no, es que mi hijo hizo esto en la escuela, o mi hijo le ha contestado mucho a mi esposa, le ha pegado a sus hermanos, no entiendo cómo es posible, si yo le di todo, no le faltó nada, le doy dinero cada semana, lo dejo salir, que esto y lo otro, le di lo que yo nunca tuve. Y es aquí donde está el problema, se le comenta al papá. El hecho de darle todo y no darle responsabilidades o no habérselas dado, da pie a este tipo de actitudes.
van implementando y se van arrastrando. Y es primordial esta parte. Okay. Vamos al siguiente punto. Aquí, como les decía, normalmente empieza una subyugación de parte de los papás por el hecho de no querer hacer un conflicto familiar, tienden a ceder. A veces incluso los mismos papás pueden tener miedo del niño por cómo actúa. Hay casos en que incluso tienen miedo de reprenderlo o de buscar ayuda, ya sea por la parte de que puede mostrarse como que ellos fracasaron o por la parte de la vergüenza, de que tengan que si acaso pedir ayuda por su hijo, o en todo caso cuando ya llega una agresión física denunciarlo. Y es donde no se implementa mucho eso, ya que sea por lo mismo, por la vergüenza por parte de ellos o por el hecho de no querer reconocer esta parte. Se da mucho lo que es eso. Muy bien. La parte de cómo identificarlos tiende a ser muy sencilla, dependiendo del contexto y dependiendo de la persona que los tenga que identificar o que lo esté viendo. Normalmente este tipo de niños son egocentristas, tienden a actuar como que lo saben todo, e incluso tienden a actuar principalmente como que dando órdenes. Y es aquí donde se crea un conflicto en las escuelas, pero ahorita vamos a llegar a ese punto. El segundo sería exigen y amenazan. Principalmente es lo que ocupan cuando ven que en cuestión de que ellos piden algo, no se les va a dar. Entonces van a la amenaza y van a la exigencia. De, no, tú me tienes que hacer esto, tienes que darme lo que esto y lo otro. Simplemente no usan el por favor. Ok. Llegan a los insultos, a las amenazas. Incluso aquí también se podría llegar lo que es el hecho de aventar cosas, que normalmente se da en este tipo de casos. Okay. El tercero sería que no hay tolerancia a la frustración en ellos. Es casi nula, podría decirse, que la tolerancia a la frustración. Normalmente lo que ellos hacen, en psicología le llamamos una explosión emocional, en cuestión de que patean, lloran, gritan, y ellos saben de que de esta manera los papás van a ceder. Y como los papás ceden, cuando ellos patalean, hacen un berrinche o gritan, la conducta se va arraigando más y se va perpetuando por muchísimo más tiempo en cuestión de la niñez. Otro punto sería, son agresivos física o verbalmente. Muchas veces tienden a hacer eso. Había un caso en el que el niño llegaba y se le preguntó acerca de cómo se iba con su mamá. Él comentó de que a su mamá la traía prácticamente haciéndole todo lo que él quería, que muchas veces su papá le había dicho que lo iba a denunciar, este tipo de cosas, y él comentaba de que nadie le podía tocar ni siquiera un dedo a él, ya que si es que su papá le tocaba un dedo, él conocía amigos por fuera. Eso es cuestión de un adolescente. Él conocía amigos por fuera que se podían encargar de él. Es aquí donde se da esto de la parte del egocentrismo, las amenazas, la agresividad y también la manipulación, que es algo básico en este tipo de niños. Se da en cuestión de la culpa con los papás. Se va manejando esto poquito a poquito. Primero se puede empezar con la culpa, después con las exigencias y a lo último puede ser con amenazas y con violencia. Tienden a manipular y hacer lo que sea para lograr su objetivo principalmente, que es lo que ellos quieran. Y también un problema que sería muy fácil de identificar sería un problema en la escuela. Normalmente aquí se da lo que es una confrontación entre tres sistemas, que es el niño, la familia y la escuela. ¿Por qué? Porque como el niño está tan acostumbrado de estar en un sistema donde no tiene límites, no tiene normas, y se hace lo que él exige y lo que él demande, cuando entra a un sistema, cuando intenta estar en un sistema donde sucede todo lo contrario, que sí hay límites y se están estableciendo las normas, lo que él hace pues es principalmente irse o no tolerar ese tipo de cosas. Es donde tienden a haber más conflictos entre alumno y maestro. Y es aquí donde también se da otro punto. Cuando se notifica a los papás, por ejemplo,
los niños no dicen nada principalmente. ¿Por qué? Porque saben cómo van a actuar los papás. Los papás se ponen en un conflicto con la escuela al decir que no tienen por qué establecer normas o no tienen por qué actuar así con su hijo. De esta manera están consintiendo el síndrome del niño emperador. Ellos no se dan cuenta, pero lo están haciendo. Y es aquí donde el sistema escolar se encuentra saturadísimo. ¿Por qué? Porque a los papás, al hacer este tipo de cosas, lo que están haciendo es perpetuando más la conducta del niño. Lo están agravando más. Y es aquí donde se crea un sinfín de problemas. También aquí está la parte de cómo prevenir niños emperadores en casa, que es la detección precoz, la tolerancia a la frustración principalmente por parte de los papás, más que nada el manejo de la ira, la cuestión de normas y límites, también la parte de no gritar, amenazar y etiquetar. Y esto es primordial por el modelado, porque muchas veces los papás gritan diciendo no grites, pero lo dicen gritando. Y es aquí donde no se da la coherencia. Y es esta parte la más importante, incluso ¿por qué? Porque conlleva a las demás, el modelado y la coherencia. Y también igual de importante es el etiquetado. Hay papás que comentan, no, es incorregible, eres un monstruo, eres esto y lo otro. Y al decir este tipo de cosas, el niño se lo compra. Y al comprárselo, es donde él dice, ok, soy un monstruo, voy a seguir actuando como tal. Ya me lo dijo mi papá, pues, ok. Y es aquí donde se da el etiquetado. Y es muy importante no caer en esta parte, cosa que es fácil en cierta manera. Otro punto sería imponer rutinas diarias. El ejercicio es primordial para el manejo de la frustración. Es primordial. Muchos papás lo que hacen es castigar y quitar el ejercicio, pero es algo que en sí no se debe de quitar. Otro punto sería mostrarse firmes y seguros. Esto depende enteramente de los papás. Estar firmes y seguros con el castigo, tanto de las ambas partes. No por el hecho de que el papá o la mamá esté enojado con el otro, va a quitar el castigo al niño. No, tiene que darle seguimiento que le dio el papá o la mamá. Es de ley y es que es primordial que haya comunicación entre ellos dos. Como penúltimo sería aplicar refuerzo positivo, el hecho de los halagos. Muchas veces se recurre a lo que son las recompensas por bienes materiales, cuestión de juguetes, cuestión de zapatos o algo material principalmente. Pero a veces se olvida esta parte de lo que son los refuerzos positivos, que son igual de importantes. Muchas veces el niño recuerda más un halago que una recompensa material. Es aquí donde se tiene que usar bien hecho, lo hiciste muy bien, lo puedes hacer mejor, este tipo de cosas. Como último, cuando se tiene un caso de niño emperador, lo más esencial cuando uno no puede manejarlo sería visitar a un especialista. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa en que la misma solución que se piensa por parte de una familia o por parte de los papás puede ser el mismo problema, puede formar parte del problema, el intento de solución. Y es por eso que es primordial y es importante que se visite a un especialista. Es de suma importancia esta parte. Como punto determinante entonces y punto final para la presentación, es mejor y es más fácil prevenirlo que solucionarlo, porque esto se da en la niñez. Y cuando llega la adolescencia, como sabemos que cuando un adolescente normal, entre comillas, siempre se da esta parte, su pensamiento se vuelve más abstracto. ¿Qué indica esto? Que principalmente se está desapegando de papá y mamá. Un adolescente normal, como cualquier otro, se está desapegando y tiene esta parte de rebeldía. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando se pasa la adolescencia con este síndrome de emperador o emperatriz? Esta conducta se arraiga más y se queda más con el adolescente, con el hijo emperador. Y es más difícil por parte de los papás por el hecho de solucionarlo. A veces se lleva incluso a las denuncias por parte de los papás con el niño, de que tienen que denunciarlo y de alguna manera poner un stop a toda la situación.
Es por eso que es mejor prevenirlo en la niñez, y el mejor tiempo para detectar este tipo de cosas es en la niñez, y principalmente el hecho de no evadir el problema, porque es lo que usualmente se hace, porque piensan ya sea la familia o los papás de que no viendo el problema no existe, y es por eso que lo mejor de todo es detectarlo y implementar soluciones. Bueno, pues por parte de lo que es el tema, sería todo por parte mía. Si es que en algún momento uno de ustedes tiene lo que es una pregunta o un caso que quieran comentar aparte, sin problema también. Y en todo caso les agradezco mucho la atención prestada y el hecho de que hayan participado en lo que es el webinar.